capítulo número 4. Vamos a leer de manera inicial los primeros 6 versículos. Sí, primeros 6 versículos. Job, capítulo número 4. Libro de Job, capítulo número 4. ¿Tenemos? Sí, leemos los primeros 6 versículos y lo leemos en el nombre del Padre, sí, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió Elifaz de Manita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Verso 5, ¿podría leerlo? Verso 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y dispongámonos a hacer una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor amado, te damos infinitas gracias por este tiempo, en esta noche, ya que de primera mano, Señor, has podido traernos aquí a este lugar con bien. Gracias por esa oportunidad, porque siempre será un privilegio el poder estar aquí, Señor amado, en tus atrios. De igual manera, Señor mi Dios, queremos poner nuestras vidas en tus preciosas manos para que sea esta palabra, Señor amado, como el agua que cae sobre la tierra que necesita, mi Dios, ser en usted, Padre, abonada. Que para ella, Padre, esta agua contenga todos los nutrientes, todas las bendiciones, Señor amado, que mi vida está necesitando. Señor, te suplico pues que consideres nuestras necesidades y nos hables. Ayúdanos, oh Dios, para poder no solamente recibir la enseñanza, sino para disponernos a fin de ponerla por obra. Señor amado, es mi deseo y sí, en el corazón, Padre, también para sus hijos, que esta noche, Señor amado, el Espíritu Santo ministre cada una de nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bien, Job capítulo número 4, si hemos leído los primeros 6 versículos, cabe indicar de manera introductoria que en el capítulo 3, todo el capítulo 3 del libro de Job, Job hace mención de qué manera él desprecia o menosprecia ahora su vida, a fin de que no pudiendo dar una vuelta atrás de tanto maleficio que él había obviamente recibido, ahora se veía prácticamente en la ruina. En el capítulo 3, como se lo analizaba la semana pasada, Job prácticamente maldice el día de su nacimiento. Y es ahí donde comienza un largo quejar de todo lo que los perjuicios que ahora estaban azotando su vida, su integridad, y cómo había prácticamente de lo floreciente, había ahora ruina por doquier. Esta situación podríamos simplemente simplificarla por un verso, de hecho, en el cual se concentró la semana pasada, allá en el capítulo 13, que acompaña nuevamente, por favor, al verso número 25. Usted recordará este texto, donde Job exclama diciendo: porque el temor que me espantaba me ha venido. Aún más me dice: y me ha acontecido, lo que yo tenía. Todos sus temores a la larga se hicieron realidad. Y querido hermano, y eso fue la apertura justamente en este capítulo. Ahora en el capítulo 4, luego de que él está sentado con 4 personajes, ¿cuántos me lo pueden recordar? Elifaz, el más anciano posiblemente, por llevar la cabecera de ese listado. Luego acompañado de quién? De Bildad, luego de Zophar, y un cuarto que no se lo menciona de manera introductoria, pero aparecerá luego, un hombre llamado Eliú. Estos, como usted recordará,
3 de ellos, por eso son nombrados, al parecer eran extranjeros, pero el cuarto posiblemente puede haber sido un amigo, sí, de la propia localidad en cual la Biblia no lo nombra de manera inicial. Estos, como usted ya lo sabe, estuvieron por 7 días solamente contemplando, siendo simplemente testigos de tan gran calamidad en la que Lot se encontraba. Ya hemos hablado de qué manera si estaba descompuesto en todo lo que vendría a ser su cuerpo físico, y cuánto más, digo yo, no habrá estado descompuesto en su interior, en su corazón, la aflicción, recordando si de pronto a sus hijos que ya no los tenía consigo, recuerdos que golpeaban más duro que las propias llagas, sí, que tenía por doquier en su cuerpo. Esto, mi amado hermano, ahora en el capítulo 4 se nos hace saber que es Elifaz, si de pronto posiblemente el más anciano y por ende el más sabio, si toma las palabras y le dice a Job: si probáremos hablarte, si te será molesto. Me imagino que de primer plano, sí, acá cuando hablamos de Elifaz, sí, me imagino que al verlo simplemente, sí, como a veces me ha solido pasar a mí, me imagino que usted también, sí, uno cuando ve tanta calamidad o cuando escucha una noticia de manera sobreabundante en cuanto a, sí, en cuanto de pronto a desgracia, a veces uno se queda simplemente con la palabra en la boca y medita diciendo: ¿qué le puedo llegar a decir a esta persona? ¿Sí? ¿Cómo podría ayudar si a la verdad humanamente no le veo respuesta o salida alguna? En esos 7 días me imagino que estos hombres estuvieron meditando, estuvieron de alguna forma, sí, tratando de encontrar, sí, una puerta para poder traer algo de paz, algo de alivio a Job, entendiendo que los amigos que estaban ahí fueron para 2 razones, para 2 causas. Usted creo que ya las conoce. Una de ellas, ¿para qué fue? Fueron para consolarle, pero también ¿para qué? Vaya la Biblia, usted ya lo reconoció, esto se ahondó muchísimo. Fue para 2 aspectos: condolerse y consolarlo. Sí, condolerse, sí, y consolarlo. Es decir, en el condolerse, ponerse en el mismo lugar de él. Por eso ellos también al verlo se pusieron, sí, prácticamente en un estado visible semejante. Ellos también esparcieron ceniza sobre ellos viendo la calamidad de este hombre, pero también fueron a consolarlo, a tratar de darle una palabra de aliento, donde obviamente sí no había aparentemente, visiblemente, una esperanza. Elifaz le dice ahora: si probáremos hablarte, posiblemente te va a resultar molesto. Versículo número 2: pero ¿quién podrá, dice la Escritura, detener las palabras? ¿Quién podría de alguna manera sin callar, si ha tenido el objetivo o el propósito de ir justamente para llevar palabra de Dios? Mi amado hermano, en el verso 13 nos dice: aquí tú, sí, enseñabas a muchos. Y antes de introducirnos en todo este detalle, porque Elifaz va a hacer referencia prácticamente en el estilo de vida que previamente, antes a la desgracia, Job ya sí, en sí mismo practicaba. ¿Qué es lo que trata de hacer Elifaz? De alguna manera animarlo ¿con qué? Sí, bueno, sí, con palabras, pero usando ¿qué? Propiamente hablando. Usando, en pocas palabras, sí, ¿cómo podría en este caso identificarlo? Usando el buen pasado ¿de quién? De este hombre llamado Job. Si trata de levantar el ánimo usando la vida anterior a la desgracia. No le puede decir: Job, van a mejorar tus días, porque Elifaz posiblemente, y de hecho así Dios luego se lo va a reclamar, posiblemente no tenía a futuro una palabra de esperanza para este hombre. Simplemente podía apoyarse en el pasado, que fue un pasado hermoso, un pasado plácido, un pasado de bendición. Si lo toma como base o como principio para desde ahí iniciar en este caso su introducción o su prólogo, como utilizan los libros. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 3, he aquí le recuerda a Job: tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos
débiles. Verso 4 sigue diciendo, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Es decir, recuerda cómo tú antes eras instrumento, digamos, de apoyo para otros que se encontraban en desgracia. Ahora, si bien es cierto, estas palabras tratan de rebuscar, en los recuerdos de Job, sus buenos momentos, mi amado hermano, algo es muy seguro, y esto sí lo hemos anunciado en otras enseñanzas, que en el momento de la aflicción, los tiempos de, digamos así, gratos suelen muchas veces, olvidarnos. Como le he mencionado en ejemplos anteriores, cuando usted tiene a su hijo enfermo, si lo tiene hospitalizado, no vienen recuerdos de los cumpleaños, no vienen recuerdos de pronto de las buenas calificaciones, viene más bien simplemente el presente, la desgracia y la turbación, la cual a usted lo enceguece en todo lo bueno que pudo haber tenido en este caso con ese hijo. Mi amado hermano, pero Elifaz trata de poner un destello de luz en la vida de este hombre. Y es ahí donde, en este caso, Elifaz le hace saber a manera de un interrogatorio. Le dice en el versículo número 5, mas ahora, le dice a Job, mas ahora, Job, que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Ahora, este repertorio que utilizará Elifaz es un repertorio, es un diálogo, a manera de expresión, digamos, un poco poético, porque lo deja hablar con una fluidez, digamos, bastante amplia, Job. No replica, solamente está ahí, es escuchando. Claro, Dios, mi amado hermano, ya había comenzado, obviamente, a usar todo este escenario para hacer entender a Job cuáles eran sus planes o cuáles serían sus propósitos por medio de la aflicción. Usted ya creo que lo reconoce juntamente conmigo, porque mucho se ha hablado de este pasaje bíblico, que Dios utiliza nuestras debilidades, utiliza las pruebas, utiliza las angustias para fortalecernos. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, porque yo quisiera tomar estas palabras de Elifaz, o sea, del Espíritu Santo, ¿en qué concepto Dios puede llegar, a tener la aflicción en la vida de un hombre justo, de un hombre que trata de hacer en Dios lo que le agrada, pero que al mismo tiempo la turbación pudiera haberle hecho cambiar de opinión, en cuanto a Dios por la magnitud de esas mismas pruebas? Si uno va, por ejemplo, y acompáñenme al libro de Isaías, allá en el capítulo 41, vayamos por favor a este profeta, considerado un profeta mayor, no porque sea más que otro, sino por el contenido de la profecía que este contiene. En Isaías capítulo número 41, versículo número 10, el Señor le hace saber a su pueblo, el cual, recordará usted, estaba de acuerdo a la cronología de los tiempos por medio de la aparición de este profeta, estaba prácticamente a las puertas para ser llevado cautivo a Babilonia. Dice en el versículo número 10, no temas, le dice a su pueblo, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, dice ahí, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ojo, esta palabra que después muy pronto puede ser muy usada en momentos de turbación, mi amado hermano, llegó el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba ya anunciado que iba a ser llevado cautivo. Ojo, estaba anunciado de que ellos habrían de salir de su nación para ser llevados como esclavos a la nación de Babilonia. Es decir, que la experiencia negativa que habrían de vivir no se las iba a arrancar nadie. Eso ya estaba de alguna manera decretado por Dios como paga a tanta idolatría, a tanta desobediencia de ese mismo pueblo.
pero que sin embargo, sí, a la misericordia de Dios, aun cuando fuesen llevados cautivos, mantuviesen ellos en ese lugar sin un concepto claro de cómo Dios, pese a todo, diríamos, el castigo que había aprobado para ellos mismos, igual no los iba a desamparar, igual iba a estar con ellos. De ahí que podríamos entender que cuando Dios le dice, sí, también por medio del Elifaz, a Job, diciéndole, ahora que te ha tocado el mal, ¿por qué te desanimas? Ahora que ha venido la enfermedad hacia ti, la desgracia, ¿por qué estás perdiendo tus fuerzas? Versículo número 5, sí, léanlo por favor nuevamente, en el cual se nos dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, sí, obviamente esto no es muy diferente a las pruebas que usted pasa. También a uno lo logra desalentar y a uno también lo logra turbar, lo logra desestabilizar. Ahora bien, sí, Elifaz le hace preguntas a Job. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Entendiendo que, obviamente, Job tenía un buen testimonio delante no solo de Dios, sino también delante de los hombres. En el verso 7, Elifaz responde, sí, seguidamente, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Mi amado hermano, esta expresión trata, vuelvo y repito, de despertar el ánimo de Job. Y querido hermano, ya hemos visto en enseñanzas pasadas cómo cuando el ánimo del hombre está destruido, sí, lo puede turbar la prueba. Ahora bien, hay un caso bíblico, mi amado hermano, que es necesario sí, tomar en esta noche como referencia, donde vemos a un pueblo que, si bien es cierto, ha disfrutado de una preciosa y gran bendición, esto es, la liberación. En el caminar por tierras y por los agravantes del camino, se desalienta y se desanima, y Dios se enoja terriblemente con ellos. Posiblemente esa historia bien puede encajar, sí, en nuestra forma de vivir en este mundo también. Venga conmigo, por favor, sí, al libro de los Números, allá en el capítulo número 21, quisiera tomarlo como una ilustración también de los efectos negativos que pueden causar las pruebas, sí, cuando éstas no se las logra asimilar de manera correcta. En Números capítulo 21, el cuarto libro de la Biblia, libro de los Números, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Números capítulo 21. Versículo número 4 en adelante. Dice la Escritura, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, aquí hay que tener un antecedente, esto simplemente es una ilustración de lo que vamos, si lo estamos analizando en Job. Dios había establecido, mi querido hermano, sí, que el pueblo de Israel no cruzase por el medio del territorio de los edomitas con un solo propósito: evitar confrontación de guerra. Si bien es cierto, el pueblo de Israel era numeroso cuando salió libertado de la tierra de Egipto, el pueblo, si bien es cierto, si tenía algo de conocimiento de los enemigos, el pueblo no estaba diestro en armas de guerra, no estaba diestro en la lucha o en la batalla. Esto obviamente para Dios fue, sí, necesario contemplarlo, y en vez de llevarlos por el medio de la tierra o del territorio de Edom, para que era el camino más corto, les quiso rodear toda la nación de Edom
para ir nuevamente, sí, justamente a las costas del Mar Rojo. Mi querido hermano, y es ahí donde el pueblo, por su largo caminar, por su cansancio, por su debilidad, comienza en este caso a murmurar contra Dios. Y la Biblia dice en este precioso verso número 4 que el pueblo se desanimó por el camino. Verso número 5 dice aún más la Escritura: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, sí, comenzó, mi amado hermano, ahora a malapreciar, en este caso, las bendiciones de Dios. Dice, y nuestra alma tiene fastidio ¿de qué? De este pan tan liviano. Y para el que han podido leer un poquito la Escritura, se están refiriendo al maná. Sí, al pan que Dios hacía llover a manera de trigo, sí, que necesitaba ser obviamente procesado, molido y tostado para que poderlo así, en este caso, ingerir. El pueblo dijo, esto ya no nos sacia, esto ya no nos complace, de esto estamos saturados, o diría cualquiera, empalagados de comer tanto maná. Lo que queremos es variedad en el menú. Mi amado, así también, tomando esta referencia, el pueblo de Dios puede caer en desaliento, puede caer en desánimo, si no sabe apreciar lo mucho o lo poco que Dios le pueda otorgar. Si bien es cierto, cuando retomamos, por favor, el libro de Job, que es el texto que nos compete, si de estudio, ahora Elifaz le dice a este varón, recapacita en el verso 7, que inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Lo que Elifaz está tratando de decirle es, Job, entiende, tú eres un hombre de buen testimonio, y si bien es cierto, la desgracia ha golpeado a la puerta de tu casa o a la puerta de tu propia vida, tranquilo, sigue confiando en Dios. En el mundo tienen una expresión muy común: si no hay cuerpo, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero bíblicamente, mi amado hermano, cuando diríamos la aflicción, pues si nos llega, la Biblia tiene otra forma de ver los problemas que nos pudiesen de alguna manera afectar. Para ello, en el libro de los Salmos, venga conmigo por favor al capítulo número 55. Mira lo que nos enseña el Espíritu Santo en ese pasaje. Salmo capítulo número 55. ¿Lo tienen? En el precioso verso número 22. Dice la Escritura, verso 22, el penúltimo verso de ese texto, dice la Escritura, echa sobre Jehová tu carga, es decir, tu aflicción, tu prueba, tu enfermedad, toda esa situación que te está hablando, echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. Y me interesa mucho la expresión que encaja con lo que le dice en paz a Job. ¿Qué le dice el Señor a David? No dejará para siempre caído al justo. Recuerda esta expresión. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, pensaste y dijiste dentro de ti? Esta situación parece que nunca va a cambiar. Siempre enfermo, siempre con medida, siempre de tubo en tubo, siempre de desgracia en desgracia. Y bien podríamos llegar a pensar y decir de Dios, el Dios se ha olvidado de ti. Si oye de pronto los días miércoles cuando viene al culto testimonios de cómo Dios obró en la vida de fulano, de cómo Dios sanó a la vida de su tal, si de pronto podría decir, ¿y a mí? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Y qué hay de mi clamor? ¿Y qué hay de mi búsqueda? ¿Y cuándo Dios se va a acordar de mí? Mi amado hermano, Dios nos dice en su preciosísima palabra, versículo número
22 del capítulo 55. ¿Podrías repetirlo, mi amado hermano, conmigo? Ajá. No dejará para siempre caído el justo. Pero, mi amado, ¿y qué pasaría si Dios no cambia tu realidad? ¿Y qué pasaría si Dios permite que esa aflicción, esa prueba, esa dura situación que permanezca hasta el último día de tu vida en esta tierra? ¿Cómo podrías entonces entender este verso? Mi amado, el problema es que nuestros ojos ven las promesas de Dios solo como, diríamos así, situaciones que deben de cumplirse en esta vida. Mi amado hermano, la palabra de Dios se cumple aquí y se cumple allá también. Sí, la palabra de Dios, mi querido hermano, no está limitada, ni inclusive sí, con el advenimiento de la muerte. Porque aún más allá de la muerte, para el justo hay esperanza. Usted recuerda la historia del rico y Lázaro. Mi amado hermano, hablando del rico, el cual la Biblia se reserva su nombre, fue un hombre que vivió en opulencia, vivió en comodidad, en holgura, en bienestar, todos los días de su vida. Su realidad de prosperidad no cambió jamás. Diríamos que nació en cuna de oro, fue atendido, fue un hombre exitoso en los negocios, todo le iba bien, comía, mi amado hermano, banquetes diarios, me imagino que se vestía de ropas espléndidas, recibía venias, saludos y reconocimiento de todo su entorno. Pero así como ese hombre no fue turbado para nada durante toda su vida, de la misma forma, a los pies o diríamos a la entrada de la casa de ese mismo rico, había un sin mendigo, había, diríamos así, un hombre en necesidad, enfermo, débil, quebrantado, lleno también de enfermedades. La Escritura dice que los perros venían y lamían las llagas que tenía en su cuerpo. Ese hombre en su realidad nunca tampoco, terrenalmente hablando, cambió. Podríamos llegar a pensar, queriendo ser un poquito exagerado, nació miserable y murió miserable. Pero había una realidad. El miserable, hablando de lo limitado, terrenalmente hablando, tenía puesta su confianza en el Dios de Abraham. El rico no lo tenía. Esa realidad, sí, que no cambió en todo, diríamos así, sus días de vida, cambió luego de que sus ojos se cerraron. Porque el rico, dice la Biblia, luego descendió al Hades y fue atormentado, mientras que Lázaro, cuando estuvo en el Seol, fue, como lo dice la Escritura, llevado al seno de Abraham. Y ahí el rico miraba de lejos a Lázaro diciendo: Lázaro, si trata de poner, aunque sea una gota de agua en tu dedo, para que vengas a refrescar mi lengua. Y querido hermano, esa palabra de la cual hoy por hoy estamos leyendo en el verso 22, no dejará para siempre caído al justo, si también es amplio el poderse entender que así Dios no cambie tu dura realidad en el día de hoy o hasta el día de tu partida de este mundo. Si tu confianza es, diríamos, fuerte en Dios, si después de tu muerte verás que Dios levantará al justo y lo levantará para siempre. Esa realidad, mi amado hermano, se hace palpable. Y de hecho, acompáñame al libro de Malaquías. Quisiera reforzar las palabras que Dios mismo puso en la boca de Elifaz en el libro de Malaquías. En el capítulo número 3. Malaquías capítulo número 3. Y entiende lo que va a acontecer, porque aquí veremos a dos grupos de personas o a dos estados de ánimo, aún de un mismo pueblo creyente. Desde el versículo número 13
14 en adelante, Dios mismo los confrontará y les hará saber lo siguiente. ¿Lo tienen? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo número 3, verso 13 en adelante. Nos dice el Señor: vuestras palabras contra mí han sido violentas, o lo que se puede decir, han sido graves lo que ha dicho el pueblo, dice Jehová. Y ellos dijeron, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Esto es muy, diríamos, típico cuando se nos confronta por nuestra maldad. O cuando se nos confronta, sí, acerca de una rebeldía. Como quien dice, siendo que andas por ahí diciendo tal o cual cosa, y la gente como para sacarla dice, yo. ¿Se ha escuchado expresiones como esta? Yo nunca. Y mentira. Dios, sí, hace 5 minutos lo venía haciendo pedazos. Mi amado hermano, el hombre en Dios puede llegar a ser lo mismo. Habla y reniega de su condición. Reniega porque no tiene para dar un poco más en los alimentos. Reniega porque vive siempre con la misma ropa. Porque se pone año a año los mismos zapatos. Porque no tiene plata para renovar un televisor. Porque no puede comprarse un celular. Porque no puede poner internet en la casa. Porque le cortan la luz. Y vive de renegar, el renegar y el renegar. Sí me entiende. Dios escucha. Por eso es que Dios dice al pueblo, tus palabras han sido violentas contra mí. Es decir, que cuando usted le murmura esto a su esposa, si su esposa, más allá de oírlo, también lo está oyendo ¿quién en ese momento? Dios mío. Que no me suben el sueldo, que siempre me pagan los hijos, le subieron a Gutiérrez, siempre le echo la culpa a Gutiérrez. Que Gutiérrez es el engreído de jefe, él se ha hecho el perro de jefe, solamente a él, y a mí me mantienen en el mismo puesto. Mi amado hermano, dice pues el verso 14, habéis dicho, por demás, póngale mucho asunto a esto, por demás, el servir a Dios, es decir, le sirvo, pero él no se acuerda. Vengo al culto y voy a la casa y la realidad es la misma. Traigo a mi hijo, sí, que está en necesidad, o mi hogar está arruinado y quiero que lo restaure, y la cosa va peor. Versículo número 14. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Diría, ¿y de qué me ha servido tanta oración, tanto culto, tanta vigilia, tanto sacrificio? Verso número 15. ¿Qué opinaba el pueblo? Más bien, decimos pues ahora, bienaventurados más bien, ¿quiénes son? Los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. Ahí es donde viene esta comparación que es maldición en la vida de un creyente. Ahí está el vecino, chupa todos los días, hace olla, tiene carro nuevo, recién renovó el televisor, entra un juego de sala y al rato sí lo está cambiando por otro nuevo. Y yo estoy aquí con sillas de plástico que las tengo partidas. Mire, todo el corazón del hombre, como lo dice la Biblia, que engañoso es más que cualquier otra cosa. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es murmurar de Dios. Sí, como se leyó allá en el libro de Números, capítulo 21, estamos cansados de este maná, estamos cansados de este arroz como frío, ya me tiene harto. ¿Me entiende? Verso número 15, recuerde, el pueblo decía, son bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, no solamente prosperan, sino también que se salen con la suya. Es decir, no reciben castigo por lo que hacen. Verso número 15 nos dice, tientan a Dios, y Dios parece ser que con ellos se hacen de la misma forma. Lo tientan y escapan.
Verso número 16, léelo por favor. Ajá. Ahora, ponga atención en esa última parte. ¿Qué es lo que hace Dios cuando abrimos nuestra boca? ¿Qué es lo que hace? No, yo, como lo digo, ¿no? A la hora de querer evadir responsabilidades, ¿yo? ¿Cuándo? Y ahí Dios dice, mira, esta fecha fue mía. Seguro, si siquiera te paso un video. Yo creo que allá la tecnología está más de punta que la de acá. Sí, no. Dios tiene contacto de todo lo que nosotros hacemos y también de lo que no hacemos. Porque hay quienes pueden pasivamente, ojo, pasivamente reclamarle a Dios. ¿Cómo es esto? Los atrevidos y contumaces se lo dicen frontalmente. Abren su boca y reniegan. Pero hay otros que toman la misma posición, pero pasiva. Es decir, dejan de venir al culto. Si antes evangelizaban, ya no lo hacen. Si antes oraban, ya no lo hacen. Si antes leían la Biblia, ya no lo hacen. No hablan, pero piensan que haciendo esto es como que le están reclamando a Dios, le están haciendo huelga a Dios. Y Dios apunta. Ahora bien, recuerda que Elifaz le dice a Job, no para siempre estará caído el justo. Tranquilo, le dice a Job, sé que estás en sufrimiento, sé que el dolor es grande, acuérdate de lo que tú hiciste con otro, es hora de que ahora apliques el propio consejo. Versículo, termino en Malaquías capítulo 3, versículo número 17. ¿Qué opina o cómo Dios trata de alguna forma de hacer cambiar el modo de pensar de su propio pueblo que tenía este mal concepto de él? También Dios le dice en el verso 17, y serán para mí, y especial tesoro, porque ellos no lo sientan así, pero serán para Dios especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Qué hará con los justos? ¿Qué hará el Señor con los que permanecen fieles? ¿Qué dice la Biblia? No perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y en el verso 18 podías leerlo, mi amada iglesia. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Puede ser que te toque vivir toda tu vida en esa casita de caña, que te hayan dado a luz ahí mismo y ahí mismo te beben. Puede ser. Como puede ser que Dios cambie tu realidad y quiera derramar misericordia y prosperidad como para que tú ves la calle y lo hagas de cemento. Puede ser. Pero sea que Dios lo haga o no lo haga aquí en esta tierra, en el cielo verás la diferencia. Entre el vecino de la esquina que tiene una casa de 5 pisos, pero que no teme Dios, y tu posición al verte tú caminando en calles de oro, y él en el lado de fuego y azufre. Esa es la diferencia. Claro, pero el pueblo lo que quiere es buscar una realidad distinta ahora. El pueblo lo que quiere es tener una realidad diferente ahora. Pero, amado hermano, el Señor nos ha enseñado que las cosas que se ven perecen, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué quieres aferrarte? A lo que se ve. Si es así, esto pasará. Pero si te aferras en esperanza a lo que no se ve, eso será para la eternidad. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, por eso es que en el verso número 18 dice en la parte final, si verás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El justo, mi amado hermano, en Dios va a cambiar su situación. Si la quiere cambiar Dios aquí, qué bueno. Si Dios no la quiere cambiar, qué bueno también. ¿Sí me entiende?
Cuando uno va al libro de Job, que es el texto que nos amerita en esta preciosa noche, en el capítulo 4, versículo número 7, por eso me dice mi paz, recapacita. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere Dios que recapacites? Mañana. ¿Ah? ¿Cuántos pensaron y dijeron, hermano, en el 2018 la cosa va a ser diferente? Oh, sorpresa, termina ya enero y la situación no cambia. O lo que fue peor, va con la vida, te cuesta abajo el asunto. ¿Verdad? Mucha gente dijo así, 2018, hermano, si es por y cuenta nueva, mentira, se hizo más pesada la carga. ¿Sabes por qué? Porque los días, la Biblia dice, los días son malos. Cada día en Dios la maldad, señor hermano, está practicada en la tierra, sin días más bien, sin de maldad y de maldad en aumento. Pero los que esperan en el Señor, mi amado, dice la Biblia, nuevas fuerzas tendrán. ¿Pero para qué tendrán nuevas fuerzas? Para soportar esos días malos. Y querido hermano, recapacita ahora. ¡Qué inocente se ha perdido! ¿Y en dónde han sido destruidos los reinos? Bíblicamente, todo hombre que temió de Dios, mi amado hermano, ni siquiera murió, durmió en Dios. Porque esa es la esperanza para el hombre que espera en Jehová. No muere, descansa en Dios. Verso número 8. Elifaz testifica de lo que él mismo ha podido palpar diciéndole, como yo he visto los que hagan iniquidad y siembran injuria, ¿qué obtienen ellos de ese secado? La siega. Si usted siembra alcohol en su cuerpo, ¿cómo segará? ¿Qué recogerá? Sembró alcohol en su cuerpo, segará ¿qué cosa en su cuerpo? Cirrosis. ¿Verdad que es así? Comenzó a sembrar en su cuerpo el alcoholismo, drogadicción. Obviamente, mi amado hermano, si el cáncer es la posible, en este caso, recolección de todo lo que ha sembrado. La Escritura, pues, nos hace saber de esta misma manera. La Biblia, usted también creo que reconoce ese verso que nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra, si en su carne, de su carne va a cosechar corrupción, muerte, pero si comienza a sembrar en el Espíritu, del Espíritu segaremos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar su glorioso nombre? Aleluya. Con respecto a estos que confían en su maldad, en el verso 9 hay un fin para ellos. Dice la Biblia, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Verso número 10, a manera de ilustración, el padre dice a Job, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos, ¿qué son? Son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Lo que está simplemente Elifaz es ilustrando, así como si el león envejece y ya no tiene fuerzas para cazar, muere, así también el hombre que siembra para su carne morirá también. Pero el justo, recuerde, porque de ahí coge él o desprende él esta enseñanza, el justo no quedará desamparado, el justo no quedará desprotegido. Dios estará con él. En el versículo número 12 en adelante se nos dice, el asunto también me era a mí oculto. Al parecer, amado hermano, porque quería tocar esta temática para el próximo culto, pero quiero dejarlo de manera introductoria. Elifaz, al parecer, en esos 7 días que estuvo entre sus amigos para poder dar, sí, de alguna forma palabras apropiadas o atinadas, al parecer en esos 7 días este hombre más anciano y más sabio tuvo de Dios una revelación.
Y es justamente desde este verso en adelante donde Elifaz hará conocer esta visión de parte de Dios, que obviamente tiene un mensaje también, no solo para Elifaz, sino también para ¿quién? Para Job. Y es ahí donde se le hace saber a Job, diciéndole, el asunto también me era a mí oculto. ¿Por qué, hermano? Porque yo me imagino que Elifaz, al ver a Job, hermano, Elifaz se debió haber rascado la cabeza y haber dicho en su corazón que nosotros los que estamos aquí, si alguien es de renombre, si alguien es especial, si alguien es de buen testimonio, es este que está aquí. ¿No? Es que a veces cuando la desgracia toca a los siervos de Dios, mucho pueblo solamente piensa y dice, pero ¿por qué? Hay quienes van más allá y dicen, aguante más. ¿Verdad? Nunca falta por ahí alguien que dice, de pronto es pecado oculto. ¿Verdad? Y por ahí cuando comienza, como dicen por ahí, el rum rum, y nunca falta otro que dice, cuando el río suena, hermano. ¿Verdad? Mi pueblo es terrible. Y hermano, y a veces no es ni pecado, no es nada de maldad, simplemente Dios que te quiso poner en la cernidera para que puedas palpar y saborear lo que se siente en Dios, ser comido por su gracia también. Amén. Es que los hijos, hermano, así como un padre, deben de saborear de ellos el amor, pero también la disciplina. Si esto lo hace usted por amor de sus propios hijos, dándole sus tres, diríamos así, sus tres parazos ahí para que se mantenga en el orden que usted quiere sostenerlo, hermano, Dios también hace lo mismo. Dios también, hermano, no necesita darnos razones o explicaciones de cómo Él quiere actuar en nosotros. ¿Quién podría decirle a Dios, Señor, ¿y por qué me vas a pegar si no he hecho nada? ¿Verdad? ¿Protestaría o no protestaría? Su hijo protesta. Imagínese que usted sale del culto bien alegre y dice, ven acá que quiero darte unos cuantos. Dice, ¿para qué? ¿Estás loca o no? ¿Qué te está enseñando el pastor? Pero a veces Dios así nos somete. Estamos bien, estamos afinados, estamos orando, estamos buscando de Dios, estamos, hermano, haciendo la voluntad del Señor y su acatar la puede. Y usted dice, ¿qué hice? Y eso no es por qué, sino para qué Señor lo ha permitido. A veces Dios permite una grave enfermedad para que vayas a parar a un hospital. ¿Y solo para qué? Simplemente para que al compañero de camino a tu lado tú le lleves un mensaje de amor y de esperanza. Y una vez que le terminas de dar el mensaje, te restableces, te dan tiempo y tú te rascas la cabeza. Solo creo que fue para eso que Dios me llevó. Pregunto, ¿quién le puede decir a Dios, ¿por qué me enfermaste, Señor? ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, es ahí donde el Padre le dice, este asunto para mí me era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el suelo cae sobre los hombres. ¿Quieres saber cómo Dios habla al hombre? Porque Dios tiene forma y manera de tratar con el hombre para dar a conocer lo que Él quiere dar a conocer. Porque también la Biblia me enseña que los secretos también pertenecen a Jehová. Y Él solamente los revela a quien quiere revelar. Pero esto público será revelado el próximo domingo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Aleluya. Si Dios habló con necesidad, tome esa palabra, pídela. Sí, y si quieres dar algo, enmiéndalo.
pero nunca reniegues de Dios, nunca reniegues de tu condición, más bien alza tus manos al cielo y dile: Señor, gracias, porque así no haya vacas en el corral, igual tú me sustentarás con esa leche espiritual a mí y a todos los días también. Amén, porque Dios es bueno, sabe hacer salir de soy bueno y malo, hace llover sobre bueno y también sobre los malos. No te preocupes, Dios tiene cuidado de nosotros. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, a ti te quiero dar la honra en esta hora. Usted es el dueño de todo esto. Y cuando digo de todo esto me refiero, oh Dios, de tus planes, de tu iglesia, de tu obra y de todo aquello que tú bien apruebas o desapruebas en lo que quieres hacer. Somos marionetas en tus manos. Pero a diferencia de un titiritero que luego de usar al muñeco